Les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de su emisora Busco en Ti Radio, donde estás. No es el final, son las 10 de la mañana de hoy, martes 17 de noviembre del 2020. Bueno, continuando con nuestra programación habitual, llegamos con nuestro segmento Descubriendo tu Potencial. Lo presenta la Casa Paterna MIPAM desde la ciudad de Miami. Lo dirige la profeta Leonor Santamaría y el apóstol José Ramón Santamaría. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy, pero muy buenos días desde aquí, desde Miami, Florida, pues agradecido con el excelente clima que se encuentra en esta mañana, un día fresco, claro, y bueno, agradecido con el Padre Celestial por este día poder compartir una vez más con toda esta hermosa audiencia lo que es el inmenso potencial que el Padre ha colocado sobre nuestras vidas. Soy la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida. Apóstol José Ramón Santamaría. Exactamente, y estamos aquí para seguir escudriñando las escrituras. Acuérdate que solamente en las escrituras nosotros podemos encontrar y confirmar lo que el Padre ha determinado antes de la fundación del mundo contigo y conmigo y con todos los hijos del Eterno. O sea, qué es lo que Él ha programado, qué es lo que Él ha diseñado, un potencial inmenso para que nosotros podamos cumplir con su perfecta voluntad, con la voluntad del Santo de Israel y con todo lo que Él ha determinado que nosotros llevemos a cabo. Acuérdate que no solamente nosotros somos un vehículo de bendición o un canal de bendición a otras personas, sino que el Padre a través de nosotros cumple su perfecta voluntad. Quiere decir que nos tuvo que habilitar, nos tuvo que poner en nuestra genética, en nuestra naturaleza, en lo que nosotros somos, una capacidad incalculable. Y esa capacidad es la única que nosotros debemos, en la única que nos debemos aferrar, porque es la garantía que nosotros tenemos para que nos vaya bien sobre la faz de la tierra. Acuérdate que Deuteronomio 1:28 dice que Él puso la vida y la muerte frente a nosotros y que elijamos la vida para que nos vaya bien. Entonces, cuando nosotros vemos que no nos está yendo bien, tenemos que revisar entonces de dónde viene el que no nos esté yendo bien. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza, si elegimos realmente lo que nosotros somos según las escrituras, nos va a ir bien, querramos o no. Ese es el designio divino y lo que la voluntad del Padre Celestial. Pero ahí tendrías tú que sentarte a analizar cuál es el potencial inmenso que el Padre te ha colocado para que tú puedas bregar con las circunstancias de la vida y defenderte de los momentos difíciles que todos los seres humanos vivimos y poner en principio y como prioridad la fortaleza y la habilidad, los dones, los talentos, la capacidad, la mente analítica que nosotros tenemos, ponerla a funcionar para que entonces podamos decir que nos ha ido bien, conforme dice Deuteronomio 1:28. Sí, es que todo lo que hemos nacido de nuevo se despierta a la naturaleza que Exactamente. está ahí dormida y entonces tenemos que entender, aparte de todos los privilegios que recibimos, tenemos que entender que esa naturaleza, todo, cuando nacemos de nuevo tenemos un llamado, ¿no? Hay una proyección, porque nacemos de nuevo, el Padre nos tiene destinado un propósito. Ese propósito precisamente es la proyección que nosotros tenemos en nuestra vida. Ahí es donde se va a manifestar precisamente el potencial, Exactamente. porque nosotros vamos a cumplir un propósito en esta tierra. Eso es para eso fue que vinimos. Entonces, cuando nacemos de nuevo, el Padre nos va a revelar ese propósito y vamos entonces, ¿qué tenemos que hacer? Varias cosas. Primeramente, bueno, entender lo que es nuestra Nuestra naturaleza. Es verdadera el primer naturaleza. paso, entender bien para poder tener comunión con el Padre, porque todo lo que hagamos tiene que ser por revelación de Él, de su Espíritu que está en nuestras vidas. Primero entender que somos un templo del Espíritu, del Padre y del Hijo. El Ruach, el Espíritu de ellos está en nuestro cuerpo. Por eso dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo, del Ruach Correcto. HaKodesh. Entonces tenemos que conocer, tenemos que indagar cuál es nuestro territorio, dónde vamos a trabajar nosotros, porque no vamos a pensar que vamos a conquistar el mundo en una forma gaseosa, el mundo, no. El Padre nos asigna un territorio Exactamente. donde está nuestra hegemonía, donde se van a cumplir los propósitos. Nuestra asignación está delimitada a un territorio. Para uno es muy pequeño, de acuerdo a los dones, él es que conoce las capacidades de la persona.
Entonces, para algunos solamente será su hogar, ¿no? La cuadrita de la casa donde vive, del lugar del trabajo. Para otros será un sector de la ciudad. Para otros será una ciudad, para otros será un país, para otros será internacionalmente. En fin, de acuerdo a sus capacidades, hay un llamado específico que tú lo vas a cumplir, y no porque seas pastor o evangelista o lo que sea, sino que dentro de tu capacidad, dentro de tu desarrollo, dentro de ese campo en que te mueves, entonces vas a hacer, a cumplir el propósito que el Padre quiere que cumpla. Para eso se necesita una visión, se necesita que la persona también tenga visión, pero todo esto del territorio y todas las cosas que hemos hablado, tiene que ser revelado por el Padre. Y eso es lo que el Padre hace primeramente. Cuando Él te despierta, Él empieza a revelarse a tu espíritu quién eres, qué viniste a hacer este mundo, cuál es tu verdadera identidad. La identidad es tu naturaleza, quién eres tú naturalmente, espontáneamente. Entonces no podemos decir que el Padre algún día nos revelará, no, el Padre siempre nos revela, esa es su responsabilidad, esa es su obligación. ¿Cómo Él me puede exigir a mí que yo cumpla algo que Él no me ha revelado? No, la religión lo que ha hecho es que nos ha obligado a que nosotros desarrollemos un oficio, que nosotros desarrollemos un servicio, como le querramos llamar, que seamos servidores, que seamos siervos, que seamos esto. Pero espérate un momentico, no importa qué tantas cosas buenas tú y yo hayamos hecho en la tierra. Quizá hemos hecho obras evangelísticas, de bondad, muchas cosas buenas, pero la pregunta, todo lo que hemos hecho realmente tiene que ver con lo que somos nosotros naturalmente, o tiene que ver con lo que nos dijeron que debíamos hacer y lo que nosotros creíamos que debíamos hacer. El secreto del éxito de un ser humano sobre la faz de la tierra es descubrir quién es en su naturaleza. Y descubrir quién es en su naturaleza es bastante fácil. Vete a tu infancia, vete a tu niñez, vete a tu niñez desde el día que tú recuerdas. Si tú recuerdas desde los 5 años, 3 años, 2 años, 1 año, 4 años, el tiempo que tú recuerdes, mira qué era lo que tú hacías espontáneamente sin que nadie te lo pidiera. ¿Qué era lo que a ti te producía alegría? ¿Con qué era que tú jugabas? ¿Con qué era que tú hacías tus maldades? Porque todos cuando éramos niños hacíamos pequeñas maldades, travesuras que nos parecían extraordinarias. Entonces, si tú tratas de recordar quién eras tú en tu infancia, te vas a dar cuenta quién eres tú realmente, porque en la infancia nosotros somos genuinos, hacemos lo que genuinamente nosotros somos. O sea, si somos inteligentes desde muy chiquito, lo vamos a mostrar porque empezamos a inventar una cantidad de cosas que para nuestros papás les parece un fastidio tremendo, porque los papás, muchos, no conocen este secreto. Y el secreto está en observar a nuestros niños desde muy pequeños para darnos cuenta cuál es su inclinación genuina y natural, para de ahí partir la educación que nosotros le demos. Fíjate que la mayoría de los seres humanos hemos sido educados de acuerdo al criterio de papá y de mamá, pero eso es un error. Nosotros tenemos que ser educados de acuerdo a lo que, si el padre y la madre entiende esto que estamos hablando esta mañana, entonces educamos a nuestros hijos en base a lo que espontáneamente ellos hacen. Ellos muestran desde niños, todos los seres humanos mostramos desde niños si somos bravos, si somos tristes, si somos melancólicos, si somos hyper, o sea, alegres, si somos creativos, si somos pacíficos. Entonces, los padres, cuando conocemos esto, que el padre nos está diciendo esta mañana, entonces empezamos a cuestionar a nuestros hijos, a observarlos, a mirarlos, y no a regañarlos ni a decirle la bendita palabrita, no, tú no puedes hacer esto y el diablo te coge y yo te voy a pegar. No, no, no. Hay que explorar quiénes son ellos para que nosotros entonces podamos enfocar nuestra instrucción al desarrollo pleno de su naturaleza. Por eso es que la gente ha tenido tantos problemas con el nacimiento de nuevo. O sea, nacieron de nuevo y creen que entonces soy ahora un siervo que tengo que servir para hacer cosas que realmente no están en mi naturaleza. Y los usamos a la gente para ponerlos en diferentes funciones dentro de nuestro ministerio que no tienen nada que ver con la naturaleza de la persona. Entonces, pues, ahí es donde nosotros tenemos que enfatizar.
cuál es el potencial que tú tendrías que indagar en este momento para descubrir quién eres. Vete a tu infancia. Vete a tu infancia, o sea, trae recuerdos a tu mente. Yo sé que hay recuerdos que son dolorosos. Hay niños que han sido violados, abandonados, maltratados, golpeados, pero tráelos a memoria cuando te golpearon, cuando tus padres te golpearon, ¿qué recibías tú? ¿Qué percibías? Odio, ira, resentimiento, venganza, complejo. Entonces tienes que sacar un potencial para enfrentarte a las inseguridades que dejó el maltrato de tus padres. Las vulgaridades que tú oías en tu hogar, las peleas que veías, tú veías cómo tu papá golpeaba a tu mamá golpeaba a tu papá, en fin, yo no sé, pero tienes que sentarte a meditar, porque de nada te sirve que tú escuches la palabra, que tú escuches lo que el Padre está ministrando a través de nosotros a tu vida, si tú no cuestionas tu propia vida y no tratas de ponerlo por obra, porque ya el Padre, una de las cosas que empezó a decir, basta ya de oír tanta predicación. Oímos aquí, oímos allá, tenemos una ansiedad de oír 10 prédicas al día de diferentes ministros. Así no funciona el reino, porque así lo que tienes es un sinnúmero de información, que esa información lo que hace es que te llena la cabeza de tantas cosas, pero cuando tú vienes a ver, la frustración va a ser grande porque todo lo que has oído no lo puedes poner por obra y no puedes desarrollar un potencial correctamente. Sí, entonces para nosotros proyectar eso cuando ya nacemos, proyectarnos a ese llamamiento que nos hace el Padre, bueno, primeramente tenemos que saber a qué nos está llamando. Y entonces, pero algo importante que tenemos que tener nosotros en cuenta y que el Padre nos revele es el funcionamiento del reino de los cielos. Porque nosotros, desde que nacemos en el Espíritu, inmediatamente somos puestos en el reino como representantes de él. Pero para poder actuar, tenemos que conocer cómo es su funcionamiento. Entonces tenemos que pedirle al Padre que nos revele, y eso, la revelación viene a través de la palabra, porque para caminar en el reino tenemos que conocer los principios del reino, y los principios del reino están en la palabra. Entonces tienes que ver cuando tú leas la Biblia, cuando recibas las enseñanzas, las prédicas que oyes, lo que te habla el Espíritu, tienes que analizarlo a la luz de la revelación que te da el Padre. Y entonces esa es la única manera que nosotros nos podamos proyectar ese poder, esa naturaleza que tenemos, la podamos proyectar es conociendo dónde vamos a trabajar. El territorio está dentro del reino. Acordémonos que el reino es una dimensión de sobrenaturalidad. Es algo, es una dimensión en la cual está por encima de la dimensión del mundo, que es la realidad del mundo, pero nosotros estamos por encima de eso, basados en la verdad de la palabra. Exacto. Entonces, todo esto es un proceso que nosotros tenemos que sufrir, que tenemos que transitar para poder llegar a conseguir nuestros propósitos. Entonces, fíjate tú que dentro de ese campo, la intención del corazón juega un papel muy importante. Sí. Es decir, porque ¿con qué propósito te estás tú proyectando? ¿Con qué propósito quieres tú ser un ministro en acción, digamos, o quieres ejercer uno de los 5 ministerios domatas, que son, ya tú sabes, el apóstol, el maestro, el evangelista, ¿no? Uno de esos 5 ministerios. ¿Cuál es el propósito? Entonces, el Padre lo que ve es la intención de tu corazón. Entonces, todo esto son cosas que nosotros tenemos que analizar para proyectarnos. Y sobre todo, la visión. Acordémonos que desde pequeños, todos tenemos una visión que de pronto se distorsiona en el caminar de los tiempos y escogemos caminos que no son, pero si nosotros nos vamos a la niñez, como decía mi esposa ahora, y nos acordábamos qué pensábamos cuando estábamos niños, qué queríamos ser, qué queríamos hacer. Se nos olvidó porque de pronto cogimos, como digo anteriormente, rumbos distorsionados. Pero exacto, nosotros tenemos que, dentro de este rumbo que cogimos, dentro de esto que estamos actuando ahora, traer la proyección de aquella visión que teníamos desde niño y ajustarla, porque ahí es donde está nuestra misión. Ajustarla con lo que nos revela el Padre para que verdaderamente nos podamos proyectar.
porque cada uno funciona bien de acorde a su naturaleza. Cuando tú te sientes contento, cuando tú lo que haces no te causa, no es un peso para ti, sino que te divierte. Es como la persona, un futbolista, oye, qué tremendo correr y correr, pero se divierte con eso. Una persona que le gusta la cacería se mete a la selva, camina, la serpiente, pero se divierte, le sube la adrenalina, el que se lanza de un paracaídas. En fin, hay una cantidad de cosas que de acuerdo a tu naturaleza, para ti es un contentamiento, te sientes feliz. Así tiene que ser. Dentro del ministerio tú tienes que ejercitarte en aquello que te causa placer, no escoger hacer, porque el Padre antes de que hagamos, tenemos que ser. Es decir, de acuerdo a nuestra naturaleza dependiendo de lo que somos, cuando entendemos lo que somos, entonces podemos hacer lo que conviene hacer. Exacto. ¿No? Si no, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que tú haces es el resultado de lo que tú eres, como tú decías ahora, José Ramón. Entonces, nos impusieron que debemos servir al Señor para agradar al Señor. Sí, pero es que debemos servir de acuerdo a nuestra naturaleza. Entonces, ¿cuál es el secreto de nosotros sentarnos a meditar quién realmente somos nosotros? Es algo básico, hermano, es absolutamente necesario. Yo creo que toda la vida, desde que nosotros despertamos, hemos ministrado exactamente en esa directriz. Hemos enseñado a tantísimas personas y hemos inquirido en el criterio de las personas. Por Dios, tienes que pensar quién eres tú. Genuinamente, vuelvo y te digo, y la gente poco se acostumbra a mirar su pasado. Por ejemplo, yo tengo por costumbre, mi esposo te lo puede ratificar, a mí me gusta recordar mi niñez. Yo no me acuerdo de 9 años para abajo, pero de 9 años para arriba me acuerdo de toda mi vida. No sé qué tan hermosa fue mi infancia de 9 años para abajo, porque no tengo memoria ni bueno ni malo, pero yo recuerdo de 9 años porque es ahí en los 9 años fue que yo tuve un encuentro personal con el Padre Celestial y eso marcó mi vida totalmente. No sabía que era nacer de nuevo, no sabía absolutamente nada en ese sentido como hoy en día lo sé, pero fue algo tan real, tan tangible, tan verdadero, tan evidente, que eso marcó mi vida. Y de ahí es donde yo tengo memoria, del día que yo nazco de nuevo, el día que fui despertada, el día que escuché la voz del Espíritu, y de ahí mi vida se proyectó. Y yo te puedo decir que yo puedo asegurarte delante del Padre Celestial que tuve una buena vida y que el Padre me preservó en todo. Fui una niña preservada, guardada, cuidada, protegida por la mano poderosa del que se me manifestó a mí. Y pues yo simplemente no lo creí. Mis padres no eran religiosos. Lo único que yo conocí era que íbamos a la iglesia católica 3 veces al año cuando había un muerto, cuando había un matrimonio y cuando había un bautizo. Era que nos llevaban. Pero tengo un recuerdo extraordinario. Mi padre todas las semanas reunía, somos 6 hermanos, nos reunía y él a lo que se dedicaba era a enseñarnos cómo nosotros podíamos descubrir el potencial que teníamos. Nos enseñaba cantidades de cosas, nos enseñaba cómo se arreglaba un cable eléctrico, cómo se amarraba los zapatos los cordones, cómo nos bañábamos, cómo nos vestíamos, o sea, nos enseñó estilo de vida. Era algo sorprendente. Yo estaba muy chiquita y yo no entendía en aquel entonces lo que mi padre hacía, porque eran clases, todos los viernes él nos reunía, nos llamaba a los 6 hermanos, mi mamá y él, estábamos todos 8 personas, 6 hermanos y ellos 2, y él simplemente hacía mucha dinámica de juego. Pero yo de verdad que siendo muy niña, yo no entendía lo que él hacía, pero le sacó el potencial a cada uno de nuestros hermanos. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que la directriz del Padre Celestial siempre va a estar basada en lo que tú eres, no lo que todo el mundo hace. Porque todo el mundo, si todo el mundo grita, tú también tienes que gritar para poder estar parejo con los demás. Si todo el mundo canta, tú tienes que cantar para estar parejo con los demás. Si todo el mundo llora cuando oye una prédica, si no lloras te sientes mal. No, espérate un momentico, tú tienes que ser genuinamente quien eres. O sea, cuáles son sobre todo la mente creativa que el Padre te ha dado. Si hablamos de reino, reino es autoridad de gobierno. Cuando nosotros nacemos y sabemos quiénes somos, tenemos una investidura sacerdotal puesta en nuestra naturaleza. Por eso podemos adorarlo a Él en espíritu y en verdad.
En espíritu, porque nuestro espíritu siempre le adora sin que nosotros hagamos nada, pero en verdad tiene que ver con nuestra mente analítica. O sea, analíticamente adoramos al Padre, espontáneamente lo adoramos sin que nadie nos lo pida, sin que nadie, y adorar no es cantar, adorar es rendición, rendir lo que soy, lo que tengo y lo que puedo. ¿Ante quién? Ante aquel a quien adoro, al que me lo dio todo, al que me ha dado la capacidad en mi mente, el que me ha dado la capacidad en mi espíritu, a ese es el que tengo que adorar. Entonces, cuando se adora, si todo el mundo se cae al suelo, entonces yo también me tengo que caer para que no crean que yo soy carnal. No, así no funcionan las cosas. La individualidad es algo que el Padre valora y respeta muchísimo. O sea, si hay algo que el Padre respeta y nos llama a nosotros al respeto, es la individualidad de cada uno de nosotros. Ahí es donde cuando nos juntamos como familia, todo el potencial del Padre Celestial colocado sobre los seres humanos se puede materializar, porque en mí colocó una parte, mi esposo colocó en otra, en ti ha colocado otra. Cuando nosotros nos juntamos, el potencial en su magna expresión está vigente, está presente. Pero si nosotros hacemos clon de la gente, o sea, todo el mundo tiene que hacer exactamente lo que yo diga, lo que yo haga, cómo lo haga, entonces, ¿dónde está la diversidad de dones de naturaleza? ¿Dónde están activas? Yo necesito lo que tú tienes, tú necesitas lo que nosotros tenemos. Cuando nos juntamos, tú expones tus virtudes, tus dones, tus capacidades, tu unción, todo lo que tú tienes, nosotros exponemos lo otro. Quiere decir que el reino está vigente y activo, porque el reino es autoridad de gobierno en todos los campos, en todos los campos. Y ahí es cuando nosotros vemos que lo potencial que sale de nuestra boca es lo que se ejecuta. ¿Cuántas veces están hablando, cuántas cosas estamos hablando que están en contra de lo que realmente el Padre quiere? Me va a ir de mala, hoy va a llover y se va a caer el techo de la casa. Bueno, no, yo no me voy a mudar porque viene una tormenta, porque ya lo oíste en el noticiero, pero no oíste lo que el Espíritu dijo que era hoy que nos teníamos que mudar. Y así yo te puedo hacer una lista innumerable de las aberraciones que la gente cristiana, hijos del Eterno, conocedores de la palabra, habla. Todos los días habla cosas aberrantes, pero no, eso es normal, eso es lo que yo debo hacer y eso es lo que me da la gana de hacer y por eso lo hago. Entonces, ¿por qué no has descubierto tu potencial? Precisamente por esa mentalidad, porque hago lo que me da la gana, a mí me importa lo que tú piensas y se acabó. Sí, precisamente es que lo que estamos hablando precisamente es la naturaleza del que ha nacido de nuevo y su proyección. Exacto. Es decir, para que tú te proyectes, tienes que proyectarte conociendo tu naturaleza, porque de acuerdo, es decir, de acuerdo a tu naturaleza es el punto donde nosotros actuamos, servimos, impartimos. Nosotros no podemos ser unos ministros, ¿no?, del nuevo pacto, digamos, siendo, es decir, tratando de hacerlo con nuestra mentalidad carnal. Eso es imposible. Puede hacerse engañando a la gente, pero tú vas a aplicar ahí, es como si administraras una empresa cualquiera, ¿no? Pero no va a haber la unción del Espíritu, no va a haber transformación en nada. Y así pasa en el campo de la religión, está eso, en que se ministra sin que no sea desde la naturaleza, sino de un liderazgo, ¿no? Porque la naturaleza del ser humano es el ministerio, es decir, lo que nosotros vamos a hablar más adelante, ya hoy ya no hay tiempo para eso, vamos a hablar de los privilegios del nuevo nacimiento. Exactamente. Es decir, para comprender exactamente cuáles son esos privilegios que tenemos cuando nacemos de nuevo. Porque lo más importante para el cristiano, digámoslo así, al pueblo del Señor, es conocer qué pasó cuando nació de nuevo. Exacto. Porque cuando nació esa palabra nació de nuevo, es que ya lo viejo terminó. Dice, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y uno se ve igual, pero en el espíritu no es así. En el espíritu somos una persona totalmente distinta. Diferente. Y eso es lo que tenemos que entender para podernos proyectar y para que ese potencial que está en nosotros salga a la luz y verdaderamente seamos personas prósperas, espiritual y materialmente. Exacto. Entonces, como hablamos de proyección en esta mañana, entonces, ¿cómo te has proyectado tú en la vida? Tienes que preguntarte. Si te has proyectado de acuerdo a lo que otros te han dicho, te proyectaste mal. Si te has proyectado de acuerdo a lo que tú eres genuinamente, entonces te has proyectado bien. Pero de igual manera, tú y yo tenemos que revisar de qué manera nos hemos proyectado.
Nos hemos proyectado bajo rebeldía, nos hemos proyectado bajo criterios incorrectos, bajo lo que papá y mamá nos enseñaron, bajo lo que yo era niño, que fui un rebelde y me importó y me enfrenté a todo el mundo y tengo 90 años y sigo siendo lo mismo. ¿Cómo me estoy proyectando? La pregunta es obvia. Tienes que preguntarte de qué manera tú te has proyectado hasta el día de hoy. Ahora tienes dos alternativas. O arrancas a llorar y a sentirte culpable o decides generar una transformación aquí en tu manera de pensar. Y eso sería lo que haría que tú pudieras vivir la vida que realmente el Padre determinó, que el Padre declaró, que el Padre proyectó para tu vida. Y tú puedas entonces sentirte pleno, satisfecho y lleno de satisfacción en todo lo que tú hagas porque estás siendo genuinamente tú. Así que esperamos que esta palabra te haya bendecido, que tú reflexiones, que te sientes a ver cuál es el potencial que te toca a ti sacar para que tú puedas bregar con los viejos vicios, sacarlo y crear una realidad en ti. Es decir, la realidad es quién eres tú realmente según el diseño de nuestro Padre Celestial. Bueno, sin más preámbulo, le damos gracias al Padre Celestial por permitirnos compartir contigo, descubriendo tu potencial, que es lo que verdaderamente tiene sentido en la vida de cada uno de nosotros. Y que tú disfrutes esta palabra que hemos ministrado esta mañana a tu vida. Y también quiero recordarte que entres a mipanglobal.org. ¿Por qué debes entrar a mipanglobal.org? Porque es la página de nuestro ministerio, la que nosotros representamos. El jueves tenemos nuestra congregación online, la Casa Paterna, donde nos congregamos 8 de la noche, hora Miami, aquí en Florida, y por este medio, por Zoom, todas las personas que se han ido agregando a la Casa Paterna. Cuando es que nos congregamos los días jueves, el único día que nos hemos congregado por muchísimos años. Los días jueves nos estamos congregando 8 de la noche. ¿Dónde tienes que ir? A mipanglobal.org. Ahí está el link, por favor, cópialo, guárdalo en un papelito y resérvalo, porque ese es el link que todos los jueves vas a usar para que puedas congregarte con nosotros. Acuérdate que congregar es un mandato divino, es una responsabilidad y es un gran privilegio el que el Padre nos ha colocado. Debemos congregarnos porque eso es lo que dice la Escritura. También tenemos excelentes noticias. El lunes y el martes de la semana entrante estamos empezando 2 nuevos cursos. Uno de ellos, cómo te deslastras o cómo combates o cómo te deshaces de la iniquidad, o sea, las consecuencias que dejó la iniquidad en nuestra vida, cómo nos deshacemos de ella. Uno de los cursos. Pero ¿a dónde tienes que entrar para que te registres? mipanglobal.org. Acuérdate, www.mipanglobal.org, para que te registres en el curso del lunes o del martes, del día que tengas mejor tiempo, 7 de la noche, hora Miami. Tú cuestiona la hora del país donde tú te encuentres para que ajustes al horario de aquí de Miami. Y está nuestra librería virtual y los cursos que nosotros damos y la proyección que tenemos para el año 2021 para que estés enterado qué es lo que el Padre tiene que decirnos. Que la paz del Altísimo esté contigo y nos vemos en www.mipanglobal.org. Bendiciones. Bendiciones a todos.